Buenas tardes, mi nombre es Edwin Torres y les voy a presentar la socialización del proyecto uno de la estimación de materiales para construcción de un modelo. La problemática, pues se planea diseñar esculturas y producirlas en masa. Queremos generar 100 piezas de sólidas de plomo y para ello es importante saber cuánto material vamos a usar. También vamos a usar una capa de pintura metálica de 1 milímetro de espesor y para saber también cuánto requerimos. El primer paso es diseñar el modelo de escultura en plastilina. Yo quise diseñar un león, como les muestro a continuación. Estas fueron algunas de las fotos que tomé en los procedimientos. Puse alambre, la plastilina de color café. Aquí vemos cómo va quedando el león. Aquí el paso voy a la melena. Por último, así quedó la escultura. Después, lo que se quiere es calcular el volumen a través de integrales. Para ello, le quité el fondo a mi fotografía. Aquí queda mi león. Aquí utilicé un tablero digital para pegar la figura y dibujarla en un plano cartesiano. Tomé alrededor de 23 puntos que fueran principalmente números enteros. Para poder realizar el ajuste por mínimos cuadrados, esos puntos los tabulé en el Excel y ahora procedo a hacer el código en MATLAB. Entonces en este código lo que hago es ingresar estas coordenadas, las que acabo de mostrar de la tabla. Posteriormente pues hago el ajuste por mínimos cuadrados utilizando este código de MATLAB. Hay que tener en cuenta el valor del coeficiente de representación o determinación R al cuadrado, que se calcula de esta forma de acuerdo a la literatura. Eh, Hice varias pruebas y me di cuenta al correrlo que si bien se puede ajustar a través de funciones polinámicas de grados mayores, el coeficiente de representación no varía mucho. Por lo tanto, decidí quedarme con coeficiente de 0,32 y con esta función polinómica que es de grado 2. También se nos solicita generar un gráfico que es el que estamos viendo aquí en pantalla como resultado, eh, y colocar la ecuación del ajuste. De nuevo, reitero, utilicé la ecuación de grados porque para posteriores cálculos va a ser mucho mejor y no cambia mucho el coeficiente de representación. Bueno, lo que hice después fue que en el paso 3 necesitamos el diseño de sólido de revolución. Aquí se puede ver en el código cómo queda. Entonces, primero lo vamos a ejecutar, le hice algunos ajustes y este es el sólido de revolución que vamos a tener. Si ven, como vemos en la figura, el león tiene como la nariz y luego empieza a subir y bajar como hacia la parte final de la cola, pues el sólido de revolución está tomando esa figura girada desde o sea, tomando como rotación el eje X o Y igual a cero. Los intervalos de integración los tomé desde 0 a 30, que es desde la nariz hasta el comienzo de la cola, teniendo en cuenta que hay material que no se está tomando en cuenta aquí, si hay material que no se está usando bajo el león. Por eso lo he considerado de esa forma para tratar de que se ajuste la cantidad de plomo para la escultura. Después, aquí podemos ver la curva nuevamente, que fue la que extrajimos del mismo modelo de mínimos cuadrados. Ese es el sólido de revolución y se nos solicita explicar cómo se ha realizado el cálculo. Para ello, pues el volumen se toma como pi por la integral desde 0 a 30 de nuestra función por mínimos cuadrados elevado al cuadrado de x, que es la fórmula, pues uno de los tantos métodos que se explicó para sólidos de revolución. En el código lo que vemos pues es simplemente la ejecución de forma analítica. Tomamos a como 0, b como 31, se coloca nuestra función del paso anterior,
se realiza el gráfico de esta curva original, también se diseña el sólido de revolución en MATLAB, ya que me ha gustado este software, y luego se grafica el sólido de revolución haciendo girar la curva, dándole como un efecto. Eh, Vemos que el volumen del sólido de revolución es de 27.052 aproximadamente unidades cúbicas, en este caso centímetros cúbicos para nuestro león. El siguiente paso consiste en el cálculo del área superficial. Para ello se utilizó esta fórmula que tiene que ver un poco también con la longitud de una curva. En esta fórmula se utiliza una integral de la función por la raíz de uno más de la derivada de la función elevada al cuadrado. De allí que haya preferido el polinomio del grado 2, pues su derivada va a ser mucho más fácil de calcular. Para hacer ese cálculo, pues tengo una función en MATLAB para calcular la derivada, los intervalos de integración de 0 a 31. Utilizo la misma función que tenía previamente. Ahora lo que hago es calcular el área superficial mediante esta fórmula. Y, y cuando corro mi programa, me dice que necesitaré 3.304, aproximadamente 3.305 centímetros cuadrados para el área superficial. Ya llegamos a la última parte, y es que queremos saber cuánto plomo necesitamos para hacer 100 figuras. Aquí estamos tomando simplemente el volumen y lo estamos multiplicando por 100. De esta manera ya estamos diciendo la cantidad de plomo que necesitamos. Y para el cálculo de la cantidad de pintura, si se requiere algo adicional. Si ven, acá está la explicación de cálculo, quisiera mostrarles el código. Cuando corro el código me da la respuesta, y es que la masa del plomo que necesito es la primera cantidad, la cantidad de plomo necesaria, y la de abajo pues la cantidad de pintura necesaria. Es Digamos que estoy tomando cálculos teniendo en cuenta pues como lo siguiente. Primero, cuánto es el volumen de la figura obtenida, el área superficial, la cantidad de figuras, el espesor de cada pintura, que es de 0.1. Pues digamos que acá sí hice un cálculo pues más físico, porque a mí cuando me piden cantidad pues yo quiero saberlo en masa, ya que es lo que venden en el mercado, ya que el plomo lo venden ya sea por kilogramo, por gramo. Y pues la pintura también se podría solicitar en gramaje o en mililitros. Entonces, investigando, la densidad del plomo es esta, la densidad de la pintura pues es esta, y ahora lo que hacemos es calcular la cantidad total de plomo tomando el volumen de la figura por la cantidad de las figuras, el área superficial total a pintar, lo multiplico también por la cantidad de figuras, luego el cálculo del volumen de la figura, de lo que voy a necesitar, y el cálculo de la masa por gramos, la pintura en gramos. De esta manera podemos ir a la tienda y pues hacer la cotización de la cantidad de pintura metálica, la cantidad de plomo necesaria utilizando este gramaje. Muchas gracias por su atención y espero haya sido de su agrado este video. Muchas gracias, profe.